Hola, hola. El día de hoy veremos razones trigonométricas. Primero, ¿qué son las razones trigonométricas? Las razones deriva del latín ratio, que es un sinónimo de razón. Y por otro lado, trigonométrico, precisamente de trigonométricas, tiene un origen griego y es relativo a la trigonometría. Esta está dividida primero en el sustantivo trigono, que puede traducirse como triángulo, el nombre metron, que equivale a medida, y por último el sufijo ico, que significa relativo a. Entonces podemos decir que las razones trigonométricas son la razón, esa relación que existe entre magnitudes, de las medidas de un triángulo. ¿Cuáles son estas razones trigonométricas entonces? Bien, ahora que sabemos que existen este tipo de razones donde hay que relacionar medidas de triángulos, vamos a ubicar tres principales de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo son las que vamos a ver a continuación. Y vamos a ubicarnos en este triángulo rectángulo por ser uno de los más sencillos para trabajar. Veremos principalmente tres, que en este caso serán seno, que dice lo siguiente. El seno de un ángulo, en este caso el seno de alfa, siempre será igual a el cateto opuesto. El cateto opuesto siempre será el que está de frente al ángulo. En este caso, el ángulo es alfa, su cateto opuesto es este azul que está enfrente. Es cateto opuesto entre la hipotenusa. Bien, entonces podremos decir que el seno es precisamente esa razón existente entre las medidas del lado opuesto al ángulo y el lado más largo de este triángulo, que en este caso es la hipotenusa. Por su lado existe otra que vamos a llamar coseno. Es también una razón. Y esta razón está en base a cateto adyacente entre hipotenusa. El lado que forma al ángulo es el adyacente. Entonces, la razón va a consistir en cateto adyacente entre la hipotenusa, que es precisamente el lado más largo y es el opuesto al ángulo de 90 grados de este triángulo rectángulo. Bien, y la última de las razones trigonométricas que vamos a revisar el día de hoy es la tangente. La tangente del ángulo alfa siempre será igual a cateto opuesto, este que está enfrente del ángulo, sobre cateto adyacente, este que está aquí y que forma el ángulo también. Entonces, tangente de alfa es igual cateto opuesto entre cateto adyacente. Bien, estas son las tres razones trigonométricas principales. Estas tres razones trigonométricas tienen razones recíprocas. ¿Sí? Entonces, la recíproca de seno se llama cosecante. Cosecante de alfa, lo que es igual, como es recíproca, entonces quedaría hipotenusa entre cateto opuesto. Bien, coseno también tiene una recíproca. El recíproco, la razón recíproca del coseno sería secante, en este caso del ángulo alfa, y como es recíproca, será hipotenusa entre cateto adyacente. Y por último vamos con la recíproca de tangente, que es la cotangente. Es la cotangente que es recíproca a la tangente del ángulo alfa, entonces sería cateto adyacente entre cateto opuesto. Estas son las razones trigonométricas principales. Para aclarar este tema lo veremos en un ejemplo. Bien, tenemos el siguiente triángulo al cual le vamos a determinar cada una de las funciones trigonométricas. Pero antes quiero que veamos el siguiente anagrama. Este anagrama nos servirá para recordar siempre
estas razones trigonométricas de una manera más sencilla. Este anagrama lo conocemos como SOHCAHTOA. ¿Por qué SOHCAHTOA? Vamos a analizarlo en este momento. Seno es igual a opuesto entre hipotenusa, entonces aquí tenemos SO. Coseno es igual a adyacente entre hipotenusa, entonces aquí tenemos K. Y por último, la tangente es igual a opuesto entre adyacente. Aquí tenemos TOA. Con este anagrama podremos recordar de una manera más fácil cada una de nuestras razones trigonométricas. Bien, continuemos analizando nuestro triángulo. Nuestro triángulo tiene como valores en los catetos 4 unidades, 5 unidades y la hipotenusa 6 unidades. Tiene dos ángulos, en este caso el ángulo alfa y el ángulo beta. Ahora identificados los ángulos, vamos a comenzar trabajando con las razones trigonométricas. Comencemos con seno de alfa. El seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y para este ejemplo, tenemos que el cateto opuesto de alfa, que es el que está justo enfrente de alfa, de nuestro ángulo alfa, es 4 unidades. Por lo tanto, cateto opuesto 4 entre la hipotenusa. La hipotenusa es siempre el lado más grande de nuestro triángulo rectángulo y opuesto a este ángulo rectángulo. En este caso, equivale a 6 unidades. Nuestra hipotenusa es 6. Y ahí lo tenemos, significa que el seno de alfa es igual a 4 sextos. Si queremos representarlo en su forma decimal, sabemos que 4 sextos es lo mismo que 2 tercios y por tanto será igual a 66 centésimas. Vamos con el recíproco de seno. Seno tiene un valor recíproco, en este caso todos sabemos que es cosecante. La cosecante de alfa será recíproca a los valores del seno. En este caso significa que será hipotenusa entre opuesto, lo que significaría que aquí quedaría 6, que es la hipotenusa, entre 4, que es el cateto opuesto a nuestro ángulo alfa. Si queremos representarlo en su forma decimal, tendremos que 6 cuartos es lo mismo que un entero y medio. Analicemos la siguiente razón trigonométrica, en este caso es coseno. Nosotros sabemos que el coseno es igual a adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente de beta? Si se fijan, ahora estoy trabajando con otro ángulo, ya no solo con alfa, voy a trabajar también con beta. Para beta descubrimos que su lado opuesto es 5 unidades. Bien. Y su lado adyacente son estas 4 unidades. Como en el coseno necesitamos adyacente entre hipotenusa y estamos trabajando con beta, su adyacente son 4 unidades. Coseno de beta igual a 4 entre la hipotenusa, que la hipotenusa la tenemos bien identificada como 6 unidades. ¿Qué pasa con la recíproca de coseno, que es secante? Pues igual que en el caso de seno, entonces se invierten los valores. Sería hipotenusa entre cateto adyacente. En este caso, la hipotenusa sabemos que es 6 y el cateto adyacente del ángulo con el que estamos trabajando, que es beta, es 4. Bien, igual que en el anterior, podemos obtener su valor decimal. Igual, el coseno de beta es 0.66 y la secante de beta es un entero y 5 décimas. Trabajemos ahora con la tangente. La tangente del ángulo alfa. Significa que necesitaremos el opuesto y el adyacente a ese ángulo para poder determinar el valor de esta razón trigonométrica tangente. ¿Cuál es el opuesto a nuestro ángulo alfa? El opuesto es el que está enfrente, en este caso ya sabíamos que era 4 unidades. ¿Cuál es el valor del adyacente alfa? En este caso son 5 unidades. Por tanto,
La tangente de alfa será igual a opuesto, que son 4 unidades, entre adyacente, que son 5 unidades. Si queremos su forma decimal, tendríamos que encontrar entonces a qué equivalen esos 4 quintos, que todos sabemos que son 8 décimas. Vamos con la recíproca de tangente. La razón trigonométrica tangente tiene una recíproca que se conoce como cotangente y que implica que sus valores, como su nombre lo dice, es recíproco. Entonces, en lugar de ser opuesto entre adyacente, será adyacente entre opuesto. Cotangente de alfa sería adyacente, que en este caso son 5 unidades, entre opuesto, que son las 4 unidades. Y esto sería en su forma decimal un entero y 25 centésimas. Aquí hemos descubierto los valores de las 3 razones trigonométricas principales y sus 3 recíprocos. Espero que les haya quedado claro. Saludos y hasta la próxima. Bye bye.